Hola, bienvenidas. Hacía mucho ya que no me pasaba por aquí en los directos semanales. Bueno, mientras os vais conectando, voy a aprovechar sobre todo para las que me veis en diferido, para que no haya aquí estos minutos de silencio y haceros perder el tiempo. Mientras se conecta la gente, os voy a hacer un recordatorio de cositas que tengo por ahí. Bueno, antes de nada, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las 10 claves para vivir en paz, las 10 claves para mí, lo que yo he ido viviendo durante estos años, durante este tiempo, y creo que es más importante, lo que más me ha ayudado a estar verdaderamente en paz conmigo misma y con lo demás. Y como decía, antes de empezar, voy a recordaros cositas que tengo por ahí, algunas novedades. En el link de mi bio, que lo tienes por aquí, si pinchas accedes a mi perfil, eh, he actualizado los recursos gratuitos que os ofrezco. Entre ellos, uno que, bueno, al final lo he dejado como recurso gratuito porque me ha llamado mucho la atención la respuesta tan positiva que ha tenido. Es una encuesta que hice el otro día, pues para conoceros un poquito mejor, de cara a mejorar mis recursos, los contenidos que comparto y demás. Y me sorprendió que muchas de las personas que han rellenado la encuesta me han dicho que les ha gustado mucho para hacer un ejercicio de reflexión y de autoconocimiento. Entonces, bueno, la he modificado un poco y os la he dejado ahí disponible en el link de la bio para que podáis rellenarla cuando queráis. Y además, las personas que lo hagáis y queráis luego comentar conmigo lo que ha salido para que os dé pues, mi opinión o mi visión o lo que sea con lo que os pueda ayudar, pues yo encantada de ayudaros. Y de hecho tenéis ahí un link para pedir una asesoría gratuita conmigo de media hora. Charlamos, comentamos y demás. Hola Azu, hola Lula, bueno, ya os vais conectando algunas. Decía, más cositas que tengo ahí en el link de mi bio, un encuentro de Reiki, las que estáis interesadas en aprender Reiki y queréis hacerlo conmigo, pues ahí tenéis también pues una primera aproximación de qué es Reiki, de cómo yo lo explico y cómo yo lo enseño. Y bueno, pues tenéis también el acceso a la newsletter, tenéis alguna cosita más. ¿Vale? Entonces, bueno, eso por ahí. Hola Consuelo, otra vez, que has estado esta mañana también. En fin, bueno, por no hacer esto muy largo y no entretenerme mucho, vamos directas al grano. 10 claves para la paz interior, las que para mí son las más importantes. Antes de nada, decir, porque mucho hablamos en el mundo del desarrollo personal y de la espiritualidad y tal, hablamos mucho de la conciencia, ¿no? De la vida consciente. Y está esto todo es consciente, todo ahora lleva el apellido de consciente. La alimentación consciente, las prácticas conscientes, la vida consciente, el marketing consciente, ¿no? En todo consciente. Entonces, primero hacer esta reflexión de qué es para ti una vida consciente. ¿Consciente de qué? ¿No? Porque es un poco decir, bueno, sí, consciente, pero ¿de qué? Consciente de ti misma, pero ¿de qué? ¿No? Bueno, pues para mí ser más consciente o cada vez más consciente, llevar una vida consciente o como lo quieras llamar, hace referencia sobre todo a esta forma de vivir o esta forma de ser y de estar en el mundo en la que cada vez te resulta más fácil identificar tus necesidades, tus deseos, tus estados emocionales, tu sentir, mmm, lo que sientes, lo que experimentas y hacerte responsable de ello. Saber que todo eso depende de ti, de tu percepción, ¿no? Muchas veces tenemos una sensación o una opinión sobre un suceso que ha ocurrido, una discusión, una conversación, un lo que sea, y no nos paramos a pensar que todas las conclusiones a las que estamos llegando, todo lo que todas las conclusiones sí que estamos sacando, toda nuestra experiencia está absolutamente condicionada por nuestras vivencias pasadas, por nuestros sistemas de creencias, por nuestros patrones, por nuestros juicios, por nuestras heridas, por nuestro sentir en cada momento, por nuestro estado emocional, ¿no? Entonces, la realidad absolutamente objetiva y absolutamente neutra no la percibimos como tal, ¿no? La realidad es una diferente para cada uno. Entonces, ser consciente de eso y ser consciente de que tu forma de percibir depende de ti y que es una interpretación al fin y al cabo, que depende de tus filtros mentales y emocionales,
espirituales también, es bueno, lo que hace que tu vida sea más o menos consciente. Entonces, bueno, para empezar con las claves, y como decía, para no irnos a un directo muy largo, son 10, a ver si puedo hacerlas en 3 minutitos cada una, para no irnos mucho más de la media hora ya. La primera clave para mí, para vivir en paz, para tener esta sensación de que vives una vida serena, una vida tranquila, una vida, sí, en paz contigo misma y con todo lo que te rodea, que es al final lo que queremos la mayoría de nosotras, es expresar nuestros sentimientos y aprender a comunicarnos conscientemente. Y aquí vuelve a aparecer el apellido consciente, ¿no? ¿Qué significa esto de comunicación consciente? Bueno, pues nuevamente consciente de ti misma, porque cuando estás hablando con otra persona, bueno, primero que cuando estamos expresando nuestros sentimientos, muchas veces no los expresamos o porque no sabemos expresarlos o porque ni siquiera sabemos lo que nos pasa. Esto es muy típico. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a terapia, ya por 2016 me parece que fue, la primera vez que yo fui a terapia, pues caía mucho en esto de ¿qué tal estás? Bien, mal, no sé, normal, ¿no? Y es como, vale, pero ¿eso qué significa? ¿No? Entonces muchas veces no sabemos ni siquiera lo que estamos sintiendo. Y si no sabemos lo que estamos sintiendo y lo que estamos experimentando, es muy difícil que podamos comunicarnos con los demás desde ahí, desde el expresar cómo algo de esa situación, de esa circunstancia, cómo algo me está haciendo sentir a mí. Porque muchas veces, sobre todo cuando pongo el típico escenario porque es el donde mejor se ve, la típica discusión con la pareja o con tus padres o con tus hijos, no es lo mismo decir me has insultado que me he sentido insultada o me he sentido herida por lo que has dicho. ¿Vale? No es lo mismo porque la otra persona puede haber hecho un insulto consciente y deliberado, pero puede que no, puede que simplemente haya dicho algo y tú te lo has tomado de otra manera, es nuevamente tu interpretación. Entonces, aprender a comunicarte de forma consciente desde cómo te sientes, desde cómo te hace sentir una situación, desde el pedir lo que necesitas y no exigir que se te den cosas que ni siquiera has pedido, el poner eso, atención, cómo estás reaccionando a las palabras de la otra persona, en lugar de dando una respuesta, el saber, insisto, estar tranquilas con que la otra persona no nos lee la mente, ni tiene por qué saber, por muy bien que nos conozca, no tiene por qué saber cómo nos sentimos, ni qué necesitamos, ni qué deseamos, ni cuáles son nuestros sueños, nuestras necesidades en cada momento. Entonces, el poder reconocer primero cómo nos sentimos y expresarlo sin exigencia, sin juicio, sin hacer daño a la otra persona, eso nos va a ir dejando mucha sensación de paz. Así que lo primero, aprender a expresarnos y a comunicarnos conscientemente. Se está levantando vientecillo, espero que no llueva. Lo segundo, otra cosa que me parece muy importante, es cerrar temas pendientes y resolver conflictos. Leí hace tiempo, no sé qué proverbio budista o no sé qué libro o algo, ya no recuerdo bien, pero decía que el grado de paz interior o el paz mental que tengas va a depender del número de cosas pendientes que tengas por hacer, el número de cuentas pendientes que tengas por cerrar. Entonces, si tú eres una persona que tiende a dejar las cosas para después, si eres una persona que tiende a dejar las cosas a medias, de tener conflictos ahí enquistados que ni vas para adelante ni para atrás, que ni se resuelve el conflicto ni se rompe la relación, ese tipo de cosas nos quitan mucha cantidad de energía, nos desestabilizan mucho y nos quitan mucha paz. Entonces, el poder cerrar temas pendientes desde lo más absurdo como puede ser hacer la declaración de la renta y despejar esa energía mental, hasta resolver un conflicto con un familiar con el que hace tiempo que no te hablas o cosas de ese tipo, ¿no? O a lo mejor una ruptura de pareja que quedó ahí como mal y tú todavía tienes ahí algo, pues decir, mira, pues hablamos como adultos, resolvemos esto, nos decimos lo que nos tengamos que decir y ya está, ¿no? Pero ir resolviendo temas, eso nos da muchísima paz mental. Tercer punto para mí, y fijaos que yo no soy una persona especialmente sociable, pero sí creo que un tercer origen de paz es la tribu, hacer tribu. La tribu que tú quieras, tu tribu no tiene por qué ser un grupo de personas especialmente afines a ti,
No tiene por qué ser tu familia, tu tribu a lo mejor pueden ser tus animales y tu pareja y tus hijos, yo qué sé, lo que sea, que sería por ejemplo mi caso, ¿no? Pero, y alguien más. Pero sí que es importante tener en cuenta que el ser humano, una de las necesidades del ser humano principales es la sensación de afiliación y de pertenencia, que somos seres sociales, que somos seres interdependientes. La independencia absoluta está sobrevalorada y pensamos que por ser autónomos y súper independientes somos más adultos, más autónomos, somos mejores personas, no en el sentido de que seamos más empáticas, ni más compasivas, ni más éticas, ni nada de esto, sino que estamos ahí como más, no, yo soy muy independiente. La dependencia tampoco es saludable, pero nos olvidamos muchas veces de que somos seres interdependientes. Entonces necesitamos esa, como diría mi compañera y amiga Mafo, esa corregulación, ¿no? y apoyarnos entre nosotros. Y a veces eres sostén y a veces eres sostenida. Entonces tener ese apoyo del grupo, tener ese espacio donde poder dar y recibir de una forma sincera, de una forma honesta, un espacio en el que poder expresarte tal cual eres, un espacio de acompañamiento, de sostén, de cobijo, es importante, ya te digo, y ese espacio puede ser una o dos personas o puede ser una tropa, si te gusta, si eres mucho más extrovertida y te gusta más el contacto social y todo eso. Pero insisto, no nos olvidemos que la afinidad, la sensación de pertenencia, de afinidad, es una de las necesidades del ser humano. ¿Vale? Entonces, tercer punto, la tribu. Cuarto punto, para estar en paz, a mí me parece que es trabajar la creatividad. Y con trabajar la creatividad no me refiero a que de repente todos tengamos que ser artistas, sino que intentemos crear, intentemos hacer cosas que nos nutran, que nos aporten, que nos gusten. Y me da igual que tu manera de expresar la creatividad sea hacer mandalas o pintar cuadros o hacer esculturas con barro o hacer, yo qué sé, como que si es, o sea, algo más como tradicionalmente artístico, o ser actriz, actor o lo que sea, sino que a lo mejor para ti la creatividad es, yo qué sé, te encanta hacer velas, te encanta hacer jabón, te encanta hacer tus cremas, o te encanta hacer ganchillo, te encanta hacer punto, o el bricolaje, o simplemente nada, a lo mejor material, a lo mejor te gusta, bueno, pues escribir, o te gusta, qué sé yo, tienes ahí un proyecto que te encantaría poner en marcha y a lo mejor quieres montar una casa de acogida para mujeres o para niños, o tienes un proyecto, yo qué sé, el proyecto que sea que tú tengas, pero no lo dejes en un cajón, porque cuando vamos dejando esa creatividad retenida dentro y no expresamos y no nos permitimos sacar lo que tenemos nosotras dentro, eso a la larga nos puede generar también una sensación de resentimiento con la vida, con nosotras, esa sensación también, como decíamos en el segundo punto de cerrar temas pendientes, como que algo nos ha quedado pendiente por hacer, ¿no? Entonces, ya os digo, para mí una clave también para la paz interior es ser creativo, es poner en marcha proyectos que te aporten, que te nutran, que te llenen, que te hagan sentir plena, que te hagan sentir feliz. Quinto, me parece que voy por el quinto, tengo aquí toda la chuleta apuntada para que no se me olvide nada y para no entretenerme. El quinto me parece muy importante también cuidarnos. Cuidarnos, aquí en la gran etiqueta del autocuidado hay muchos niveles de cuidados, hay muchos niveles de cuidado personal, desde la que quiera pasar por el cuerpo físico y cuidarse la piel, cuidarse el pelo, ir a que te pongan bonitas las uñas, o yo qué sé, o irte a que te den un masaje, eso podría ser un tipo de cuidado, pero también es cuidado la manera de hablarte, por ejemplo, también es cuidarte el tipo de personas con las que te relacionas, prescindir de relaciones tóxicas. De relaciones tóxicas no tiene por qué ser el tóxico o la tóxica, no tiene por qué ser la otra persona, también la tóxica en un momento dado puedes estar siendo tú. ¿Vale? Que muchas veces hablamos de gente tóxica y tal y cual, y a lo mejor en algunos momentos las tóxicas somos nosotras, ¿vale? Entonces, en algunos contextos, no siempre. Yo no creo que haya personas tóxicas per se, que sí, que hay gente que tiene más tendencia, pero creo que todos somos
tóxicos potenciales para otras personas, y depende en qué momento también absorbemos energía y nos enganchamos y bueno, pues depende, la vida es muy larga y vamos cambiando mucho, ¿no? Pero vamos, cuidarnos de eso, de las personas con las que nos relacionamos, cuidar el tipo de, esto ya lo he hablado alguna vez, el tipo de contenidos que consumimos, por ejemplo, que sean contenidos que nos nutran, que nos hagan sentir bien. Dar espacio, y esto ya lo veremos también en otro punto, a la espiritualidad. O sea, el autocuidado muchas veces lo relacionamos con hacer ejercicio, alimentarse bien y dormir, y va mucho más allá. Hay autocuidado emocional, hay autocuidado mental. Para mí, por ejemplo, una manera muy grata de cuidarme es tener tiempo de leer y de estudiar, de aprender. Yo soy una persona muy inquieta, entonces para mí un momento grande de autocuidado es el tiempo que puedo dedicar a hacer un curso, por ejemplo. Y eso que otra persona, estudiar, lo asocia a un rollo y una obligación, a mí es una manera de cuidarme porque es algo que necesito hacer, porque soy, ya os digo, soy una persona muy inquieta, muy curiosa, y necesito alimentar mucho la mente también. Cuidarse, por lo tanto, como quinto punto, para estar más en paz. Aquí entra también una cosa importante, que es que muchas veces no nos cuidamos más porque no sabemos ni siquiera lo que nos gusta y lo que necesitamos. Y aquí entra un alto grado de autoconocimiento, porque por mucho que yo te diga que sería guay que te apuntaras a yoga, si a ti lo que te va es otra cosa, vas a tener la sensación de que en una clase de yoga estás perdiendo el tiempo, cuando a ti lo que te gustaría es estar haciendo punto mientras, yo qué sé, no lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, el autoconocimiento es clave. Para saber cómo cuidarte tienes que saber cómo eres y qué necesitas, ¿vale? Y aquí enlazo con el sexto punto, que sería la coherencia interna. Bueno, no sé si es el más importante, pero para mí desde luego es de mucho valor. El tema de la coherencia para mí es uno de mis valores personales fundamentales. Coherencia, ¿con qué me refiero? Coherencia que lo que haces esté perfectamente en armonía con lo que piensas y con lo que sientes y con lo que dices que vas a hacer, ¿no? Bueno, ya sabéis, ya os he contado alguna vez mi historia profesional, cómo llegué al emprendimiento, y precisamente uno de los detonantes o sea, una de las causas de mi insatisfacción, una de las causas de mi malestar siguiendo con el trabajo que tenía, era precisamente no sentirme coherente, el tener ya unos valores que no iban, o cada vez estaban más desalineados con los valores de mi empresa, a grandes rasgos, tampoco tal, pero tener la sensación de que estaba dedicando mi tiempo a algo que realmente no es lo que yo quería hacer, y no me nutría y no me aportaba nada en realidad. Y eso es una sensación, creo que es bastante frecuente entre las personas que alguna vez nos hemos sentido insatisfechas o poco plenas con nuestras vidas. Esta sensación de que no estamos aportando, o de que no estamos siendo fieles a lo que realmente queremos hacer, y no estamos siendo fieles a la forma en que a nosotros nos gustaría vivir. Y eso genera mucha frustración, mucho desánimo, mucha apatía. Entonces, ser coherente, como digo, pasa, claro, por un alto grado de autoconocimiento, porque tú no puedes ser coherente, o sea, no puede haber coherencia entre lo que dices y lo que haces si no eres plenamente consciente de lo que estás diciendo y desde dónde lo dices, ¿no? Desde qué estado interno lo estás diciendo. No puedes ser coherente entre lo que dices y lo que sientes si no te estás dando cuenta de lo que sientes y qué estado emocional está presente cuando lo estás diciendo, por ejemplo, cuando lo estás haciendo, o lo que piensas. Muchas veces pensamos cosas que creemos que son ideas nuestras, y en realidad cuando tiramos un poquito del hilo nos damos cuenta de que son introyecciones, que serían pues mensajes que nos ha metido nuestra familia, mensajes que a lo mejor, que esto seguro que os ha pasado, que decís algo y de repente es como, ostras, acabo de hablar igual que mi madre, ¿no? Pues es que tú a lo mejor esto no lo piensas realmente, lo que pasa es que lo tienes tan metido como algo que es así, como una verdad inexorable, que no te has parado realmente a reflexionar sobre ello y a sacar una opinión realmente personal de lo que estás pensando, de ese juicio, de esa opinión, de esa crítica, de esa idea,
¿no? Entonces, ojo con esto, porque a veces creemos que creemos algo y en realidad esa creencia no es nuestra, ¿no? Entonces, bueno, la verdadera coherencia pasa por un intenso trabajo también de autoconocimiento, de explorar emociones, de explorar creencias, de explorar sentimientos, de explorar nuestra forma de movernos y, como decía antes, desde dónde estamos actuando, desde qué estado emocional, desde qué estado mental, con qué motivación, con qué objetivo, con qué meta estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y bueno, para mí además el tema de la coherencia es un tema que incide directamente en la autoestima. Creo realmente que no puedes tener una autoestima sana si no eres plenamente coherente, si no hay una alineación, digamos, entre mente y corazón, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa muy a tener en cuenta porque no vas a estar realmente en paz hasta que no sientas que eres plenamente coherente con lo que estás haciendo, diciendo, sintiendo y pensando. 7. Por supuesto, abrir el corazón. Abrir el corazón, esto que nos cuesta tanto. Querer y dejarnos querer. Pero querer de verdad. No voy a hablar aquí del amor incondicional y todo eso porque no sé hasta qué punto los humanos estamos preparados para eso, para el amor incondicional. Desde luego creo que el amor de pareja no es incondicional y quizá no tiene por qué serlo tampoco. El amor a lo mejor de padres y madres a sus hijos se asemeja un poco más. Sí creo que un amor verdaderamente incondicional es el de los animales a nosotros, a las personas, porque el nuestro hacia los animales está un poco cogido con pinzas también, y creo realmente que en esto de abrir el corazón estamos un poquito verdes porque estamos muy asustados. Solemos pensar que el antónimo o lo contrario del amor es el odio, y para nada, lo contrario del amor es el miedo. Es el miedo. Entonces muchas veces ni amamos ni nos dejamos amar por miedos, porque tenemos ahí pues miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a que nos hagan daño, miedo al no merecimiento, al no ser suficientes, a yo qué sé, todo tipo de creencias, de temas de autoestima y tal, porque por supuesto, la primera persona a la que tenemos que amar es a nosotras. Esto que ya lo sabemos por activa y por pasiva, lo hemos oído en todas partes. No podemos amar a nadie más si no nos amamos realmente bien a nosotras, porque si no, lo que hacemos muchas veces cuando no tenemos una autoestima sana, cuando no tenemos un amor propio bien construido, muchas veces lo que estamos haciendo es colgarnos de otras personas y se establecen más bien relaciones de dependencia afectiva que verdadero amor, ¿no? Entonces, bueno, para esto yo diría que lo primero que hay que trabajar es la autoestima, lo más importante, el autoconocimiento, por supuesto, esto todo va encadenado. Tampoco puedo, igual que no puedo amar a los demás si no me amo a mí misma, no me puedo amar a mí misma si no me conozco. Es imposible porque no puedo amar lo que no conozco. No se puede. No puedo decir que me amo y no conocerme, porque entonces ¿qué es lo que estás amando? Sí, a ti, sin condición, sin tal, pero realmente pones a prueba tu amor propio, digamos, cuando empiezas a indagar en tus luces y tus sombras y amas tanto las luces como amas las sombras. Ojo, no quiero decir que con las sombras haya que bueno, pues resignarse, aceptarlas y pensar que nunca van a cambiar, sino que bueno, sí, obviamente hay que aceptarlas y también hay que, bueno, pues ir trabajando para colocar lo que haya que colocar o resolver lo que haya que resolver. Pero sin conocer nuestras sombras ni es un autoconocimiento completo, ni es una autoestima completa, ni es un ego bien construido, ni podemos expandirlo eso hacia el exterior. Y por lo tanto, nunca vamos a estar en paz si no nos amamos y no nos dejamos amar también. ¿Vale? En línea de esto, el 8 sería trabajar la aceptación, la compasión y el perdón. Ojo que aceptación no quiere decir resignación. Muchas veces decimos, no, bueno, pues aceptación, y en realidad estamos resignadas. Para mí la diferencia es que en la resignación hay sufrimiento, sigue habiendo un cierto grado de malestar, de conflicto, y en la verdadera aceptación no. En la aceptación hay paz. Es decir, cuando tú aceptas realmente una situación, es cuando haces las paces con ello, cuando te dejas de pelear con ello, cuando dejas de luchar con lo que sea que está pasando. Ahí hay aceptación. Cuando hay resignación, sigue habiendo, como digo, un cierto componente de malestar, de sufrimiento, de resentimiento, de frustración, de lo que sea, de malestar en general, de estrés incluso. Y la compasión, con compasión no me refiero que
nos apiademos de los demás como si estuviéramos en una posición superior, sino el trabajo de la empatía, ¿no? El ser conscientes en todo momento de qué puede estar sintiendo la otra persona ante lo que yo hago, o no ya ante lo que yo hago, sino ante lo que sucede en su vida. Ojo, compasión no quiere decir ni que te coloques en esa posición, es que no me acuerdo ahora de la palabra, ni que como que te apiades de ellos, te compadezcas, que no me salía la palabra, mucho menos que te autocompadezcas. Y ay, pobrecito, y esto del pobrecito, ojo, pobre, que fíjate, tal. Sino que tampoco quiere decir la verdadera empatía y la verdadera compasión, tampoco implica que sufras con el otro. Es decir, si a ti te viene una persona que está pasando un mal trago, ser compasivo, ser empático, no quiere decir que te arrastre a su dolor, que te arrastre a tu sufrimiento, sino que seas a su sufrimiento, sino que seas capaz de darte cuenta lo que está pasando a la otra persona y que lo comprendas, que puedas no tanto sentirlo como hacerlo tuyo, pero decir, ostras, tiene que estar pasando un infierno esta persona, o no tanto, ¿no? Joder, pues debes estar súper triste, o joder, ¿y cómo lo llevas? Porque tiene que ser muy frustrante. Eso es empatía. No quiere decir que te arrastren ni que te secuestren en su dolor ni en su sufrimiento, sino que seas capaz de comprenderlo, ¿vale? Y el perdón lo mismo, el verdadero perdón implica paz. Tú por mucho que digas que has perdonado algo o a alguien, si no estás en paz con eso, no hay perdón. De hecho, fijaos, en una formación que hice hace tiempo ya de meditación y mindfulness integral, hablábamos de que el verdadero estado de paz, que habían hecho una serie de entrevistas, una serie de estudios con personas que habían sufrido algún tipo de injusticia del tipo, creo que eran familiares de personas que habían muerto en alguna guerra o algo así, o que habían sufrido abusos o cosas así, o incluso en el exilio del Tíbet, ya no sé porque creo que estoy mezclando cosas, da igual. El caso, que decían que lo que les había dado realmente paz y había hecho que pudieran por fin sentirse tranquilos y sentir que ese capítulo estaba cerrado, no era la sensación de justicia, de que se castigue a la persona que ha hecho daño, sino el perdón, el estar en paz con ella, decir, bueno, pues ya está, es esa persona y sus circunstancias y yo ya decido estar en paz con esto. ¿Vale? El perdón es la clave. No hay paz sin perdón y no hay perdón sin paz, ¿vale? Es como algo que se retroalimenta. Entonces, por lo tanto, la octava clave para mí de la paz interior es trabajar en nuestras capacidades de aceptación, de compasión y de perdón. Insisto, sin ponernos por encima de nadie, ¿vale? Novena clave sería darle espacio a la espiritualidad en nuestra vida. Hay personas, pues si me estás escuchando aquí, estarás quizá más acostumbrado a tratar estos temas y te interesará en alguna u otra medida, pero creo que todavía hay mucha confusión con espiritualidad y religión, y entonces en la medida que tengas más o menos aceptación o rechazo a la religión, puede que tu aceptación o rechazo a la espiritualidad vaya ahí también en la misma línea. La espiritualidad para mí no tiene nada que ver con ninguna religión, ni siquiera con una figura de Dios como una figura ajena a ti, el señor con barba, ¿no? El Dios cristiano que está ahí en el cielo en alguna parte y te va a juzgar cuando llegue tu hora de morir y va a decidir si mereces ir al cielo o al infierno, ¿no? Y te vigila para ver si estás llevando una vida moral o no. No. La verdadera espiritualidad y para mí el verdadero Dios o divinidad o como lo quieras llamar es el autoconocimiento, es el darte cuenta de qué eres, qué no eres, quién no eres. Y creo que con esas preguntas ya lo tenemos, ya es un trabajo espiritual. Y darte cuenta que esa figura que hemos proyectado fuera, que es un dios o muchos dioses, como por ejemplo en la religión hindú, que no son monoteístas sino politeístas, que
que todas esas figuras de dioses son proyecciones nuestras, de nuestra propia divinidad, que como no la reconocemos dentro, como siempre que no reconocemos algo dentro de nosotros, sea la rabia o sea nuestra propia divinidad, lo proyectamos fuera. Y entonces nos inventamos o nos imaginamos una figura ajena a nosotros que tiene todos esos dones, todos esos talentos o todos esos defectos que nosotras no queremos ver. Entonces, bueno, para mí dar espacio en nuestra vida a la espiritualidad no tiene que ser necesariamente que medites y te pongas aquí a cantar mantras y no sé qué, sino que hagas cierto trabajo de autoconocimiento y de conciencia. Y ya está. Con eso ya estás dando espacio a la espiritualidad. Que por supuesto te des tus espacios si los necesitas y si los quieres, pues de silencio, de estar contigo misma, de reflexionar sobre tu propia vida, de ver qué quieres, qué no quieres, quién eres, quién no eres, y ya está. Y por último, y no por ello menos importante, la 10ª clave para estar en paz es vivir en gratitud. Vivir en gratitud, que esto, pues como la abundancia y la gratitud y todo esto, hablamos mucho de ello, pero para mí gratitud no es que, o sea, estar en gratitud no es que te sientes todas las noches a escribir en tu diario 3 cosas por las que das las gracias en el día de hoy, ¿no? Pues yo di las gracias porque mi familia está sana, porque tengo una casa y porque me han entrado 7 clientes esta semana. No, la verdadera gratitud, como decía una maestra que tuve, es un estado del ser, es un estado de contentamiento interno, es una forma de estar en el mundo. No se trata de que des las gracias, sino que lo sientas de verdad. Si no lo sientes, por mucho que digas gracias, no estás en gratitud. Con esto no quiero hacer juicio ni crítica a este tipo de prácticas, por algo se empieza. Y muchas veces por donde se empieza es por dar las gracias muchas veces por algo, aunque realmente no lo sientas, hasta que acabes sintiéndolo. ¿Vale? Pero darte cuenta de eso, que la gratitud no es algo que se exprese, sino algo que se siente. Y vuelvo al punto 6 que dijimos de coherencia interna. Por mucho que tú des las gracias, si no hay ahí un sentimiento que lo acompañe, si no hay una alineación mente-corazón y expresión y sentimiento, no hay verdadera gratitud. Entonces, al final, esta vivencia de gratitud, esta experiencia de gratitud es lo que nos conecta con la abundancia también y lo que nos conecta realmente también con la paz interior. Saber que estamos en paz con lo que somos, con lo que queremos, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos experimentando. ¿Vale? Así que hago un resumen de los 10 puntos de los que hemos hablado. Expresar los sentimientos y aprender a comunicarnos conscientemente. Cerrar temas pendientes y resolver conflictos. El tercero sería hacer una tribu o un grupo de afinidad. El cuarto sería trabajar nuestra creatividad y poner en marcha algún proyecto que nos nutra, que nos guste. El quinto sería cuidarnos, el autocuidado consciente. El sexto sería la coherencia interna. El séptimo sería el amor, el amar y ser amados, empezando por nosotras mismas, por la autoestima. El octavo sería trabajar la aceptación, la compasión y el perdón. El 9, darle espacio a la espiritualidad. Y el 10, vivir en gratitud. Realmente creo que estas son las 10 claves para vivir en paz, para estar en paz con nosotras mismas y con lo que nos pasa, con lo que vivimos, con la gente que nos rodea. Y hasta aquí, habéis estado muy calladas, os habéis conectado aquí muchas, pero nadie dice nada. En fin, recordaros simplemente ya para cerrar, bueno, este directo lo he extraído de un artículo que escribí en el blog hace un montón de tiempo y sobre estas cosas también hablo mucho en mi newsletter. Entonces, si quieres recibirla, aquí arriba en el link de mi bio tienes un montón de recursos gratuitos, entre ellos las newsletters. Tienes, como te decía al principio del vídeo, un cuestionario gratuito, totalmente gratuito, un cuestionario que es sobre todo para ti, para que te tomes unos momentos de reflexión y pienses sobre las cosas que te gustan de tu vida, el grado de satisfacción y de plenitud que sientes, las cosas que no, tus miedos, tus obstáculos y todo eso. Es un ejercicio de reflexión y de autocuidado para ti. Y si quieres, al terminar, si quieres que lo compartamos, si quieres que charlemos sobre tus respuestas, que te dé mi opinión, que te dé mi visión, incluso que te recomiende algunas herramientas que creo que te pueden ayudar,
tienes una asesoría gratuita de 30 minutos conmigo. También en el link de mi bio tienes acceso a un encuentro gratuito de Reiki, por si te estás planteando aprender Reiki y no sabes muy bien en qué consiste, pues ahí te explico todo y también te explico mi forma de enseñarlo. Y tienes también una clase de aceites esenciales para la paz mental, que ya que hablamos de paz interior, pues muchas veces no es tanto todo este tipo de cosas, aunque suele ser alguno de estos en el que flojeamos, sino bueno, los aceites lo que nos ayudan, aparte de ser un muy buen apoyo, una muy buena herramienta también en procesos de autoconocimiento, tanto terapéuticos como no, como autoterapéuticos, es una herramienta de bienestar como pocas he conocido, porque nos conectan mucho también con el placer sensorial, con el gusto, ¿no? Decir, ay, qué bien huele esto, qué bien me deja, más allá de los efectos terapéuticos que pueda tener, como relajación o subirnos el ánimo o aliviarnos un malestar concreto. ¿Y qué más tienes en el link de mi bio? Pues nada más, información sobre mis clases de yoga y bueno, échale un ojo porque además lo voy cambiando y si ves este directo dentro de un mes, pues seguramente haya cambiado todo. Así que nada más te cuento, me despido, muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias si me ves en diferido también por dedicarme esta media hora larga de tu tiempo y nos vemos el miércoles que viene, ya sabéis que me voy a conectar todos los miércoles a las 3, así que aquí os espero. ¡Chao!